Ya, ok, doctora, ahora comparto. Yo creo que ahí está bien. Podrías, ¿ves toda la pantalla o también lo ves fraccionado? Doctor, es que creo que sí. A ver, me avisa si pasan las diapositivas, porque si lo pongo en todo creo que se congela. A ver, voy a pasar. Sí pasa, No, ahí sí sí pasa. pasa. Está bien. Está bien. ¿Sí? Ah, ya, voy a desactivar mi micro entonces. A ver, un ratito. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, doctor. Bien, bien, Gabriela. Bien, chicos, buenas noches. Ya, en esta oportunidad vamos a dictarles la clase desde la ciudad de Puno, ¿no? Por mis ocupaciones, estoy el día de hoy en Puno. Estamos en el borde del lago Titicaca y definitivamente esta sí es una situación en la que gracias a la comprensión de ustedes podemos hacer la recuperación de la clase del mediodía con esta herramienta que nos ha dejado la pandemia, que es la virtualidad. Pero definitivamente la indicación que tenemos es de que todas nuestras clases son el 100% presenciales. Entonces hay que tratar de cumplir con esto, con este objetivo, salvo que sea una situación extraordinaria, como en este caso, donde físicamente no estoy en Lima y podríamos recurrir a esto de la virtualidad para que no se vean ustedes afectados, porque el día sábado ya tienen el examen de técnica operatoria y el día lunes vamos a tener el examen de cirugía general. O sea, ya no hay tiempo para hacer una reprogramación, pero lo que sí podemos hacer es recuperar la clase del día de hoy. Yo les agradezco y los felicito a todos por que están 72 alumnos actualmente, pero creo que los demás también van a hacer el intento de tratar de entrar a ver si se pueden, ¿no? Bien, esta clase de cirugía de esófago, ¿no? Toda la patología quirúrgica del esófago, para mí es algo muy, muy especial porque he sido jefe del servicio de cirugía de esófago del Hospital Revaliati, he sido jefe de departamento y en su momento he trabajado de la mano con el doctor Manuel Guamán y con el doctor Filomeno Jauregui, que son unos pioneros de este tipo de cirugía a nivel nacional, o sea, del Perú, con el manejo adecuado y correcto de esta patología. Claro, en su momento fue por cirugía convencional, cirugía abierta, pero nosotros hemos hecho prácticamente toda la cirugía esofágica por vía laparoscópica, ¿no? Entonces hemos hecho esofagectomías por toracoscopía y laparoscopía, hemos hecho muchísima cirugía de reflujo, de hernia yatal en el hospital, y nuestro servicio era un servicio donde esta patología que es muy compleja, donde no todos los cirujanos generales están en la capacidad de poder resolverlo y es una zona donde es muy, muy difícil el acceso y un error muchas veces puede llevar a una complicación seria que podría comprometer la vida del paciente. Entonces, es una cirugía una patología que definitivamente nosotros tenemos que manejarlo en lugares y centros especializados donde se maneja exclusivamente esta patología, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, miren, esto es el esófago. Tienen que considerar que el esófago mayormente está en el tórax. Hay una porción del esófago que está en el cuello, hay un esófago cervical, hay un esófago abdominal, son de menos longitud y preferentemente el esófago va a discurrir en el mediastino posterior. Aquí vemos que tiene 24 centímetros aproximadamente el esófago, los estrechamientos que nosotros ya conocemos,
Y definitivamente la relación con las estructuras vecinas es muy importante, ¿no? Porque miren, está prácticamente pegado a la tráquea, o sea, por delante, tiene un vínculo muy especial con el corazón a través de la aurícula, el ventrículo, con la arteria aorta. Entonces, son estructuras nobles que si se dañan, definitivamente el paciente puede tener serias complicaciones. Siguiente. Eso también es una vista para que vean ustedes la relación del esófago. Entonces el esófago, por delante vamos a tener a la tráquea, en la parte membranosa de la tráquea, y por detrás del esófago está la columna vertebral, ¿no? Y miren la relación que va a tener con la arteria aorta, con los bronquios, con la aurícula, ¿no? Con la aurícula fundamentalmente, y luego el ingreso para el diafragma. Siguiente. Con respecto a la inervación, ¿no? Miren, este nervio va bien pegadito al esófago, ¿no? Se llama nervio recurrente laringio. Por eso es que cuando hay una cirugía de esófago, a veces se lesiona, casi siempre, porque están bien pegados al esófago. Hay que tener mucho cuidado en tratar de preservar este nervio recurrente laringio. Pero cuando se hace cirugía oncológica, definitivamente muchas veces se tiene que seccionar este nervio y ocurre la famosa voz bitonal, ¿no? Le cambia la voz al paciente operado por este tipo de cirugía. Siguiente. La irrigación, tenemos que ver que la irrigación en el tercio superior van a estar siempre ligados a las arterias tiroideas inferiores, que son ramas esofágicas, ¿no? Las ramas esofágicas, miren, son ramas esofágicas que van a depender en el tercio superior de las tiroideas. Las tiroideas son las ramas esofágicas. En el tercio medio, miren, es muy importante el tercio medio, porque en el tercio medio la irrigación fundamentalmente está dado por vasos que vienen directamente de la arteria aorta. Y en el tercio inferior van a depender de la gástrica izquierda, es decir, del tronco celíaco, ¿no? Entonces el esófago, tres grupos, o sea, la irrigación va a ser en tres, no momentos, sino en tres segmentos, ¿no? El tercio superior, el segmento cervical fundamentalmente. El segmento cervical va a estar por ramas de las arterias tiroideas, el segmento intraabdominal por la coronaria estomática, que nace del tronco celíaco, y el esófago torácico va a tener una irrigación directamente de la arteria aorta. Por eso es que cuando antes, por ejemplo, el doctor Guamán hacía la cirugía abierta de esófago, y con la mano hacía la disección del esófago hasta el cuello, el sangrado era de 1 litro, litro y medio. Claro, el sangrado se frenaba, se cohibía, pero no había una adecuada hemostasia. El sangrado postoperatorio era importante, entonces era una cirugía que necesitaba a veces hasta 2 litros de sangre en el intraoperatorio, pero actualmente por toracoscopía nosotros podemos ver muy bien, hacemos sello de estos vasos sanguíneos con un aparatito especial que se llama el LigaSure, y el sangrado prácticamente cero. Es decir, la tecnología nos da la posibilidad de ofrecer un mejor tratamiento a los pacientes. Siguiente. El otro punto importante desde el punto de vista anatómico que tenemos que conocer del esófago es que todas las estructuras del tubo digestivo, desde que ingresan a la cavidad abdominal hasta que salen de la cavidad abdominal, tienen un recubrimiento que se denomina serosa. Todos tienen serosa, menos el esófago y el recto, lógicamente, ¿no? Que están fuera de la cavidad abdominal. Entonces el esófago tiene todas las capas, tiene la mucosa, la lámina muscular, la muscular mucosa, la submucosa, la muscular propia y una adventicia. Y definitivamente carecen de serosa. Ustedes han aprendido ya en su curso técnico operatoria que las anastomosis, la fuerza de las anastomosis, que es la unión del intestino con el estómago, el intestino con el intestino con el colon con el colon, esas uniones, que pueden ser término lateral, laterolateral,
sea, todas las formas que ustedes ya han aprendido en técnica operatoria soportan la fuerza fundamentalmente en la serosa. Y el esófago, al carecer de serosa, la fuerza va a soportar de nuestra anastomosis la mucosa. Por lo tanto, la mucosa es lo que nos va a pautear para poder hacer una adecuada anastomosis. Por ello, tal vez es de que el índice de fístulas a nivel de la unión del esófago con el estómago, por ejemplo, cuando se hace un tubo gástrico en el cuello, las fístulas son un poquito más altas, ¿no? Porque no es un muy buen tejido la mucosa esofágica para hacer anastomosis. Pero igual se hace la anastomosis y con suturas mecánicas es mucho más seguro y definitivamente las fístulas han disminuido, pero siempre hay un riesgo de fístulas, ¿no? Porque no tiene serosa, pues el esófago. Siguiente. Con respecto a la irrigación, al sistema de drenaje linfático, eso también hay que recordar, es parecido al arterial y venoso, que el tercio superior van a las tiroideas, y el tercio inferior van a la coronaria estomáquica, o sea, los grupos ganglionares similares al cáncer gástrico, y los grupos torácicos que van a drenar a los bronquios, ¿no? Entonces eso también hay que considerar, a drenaje linfático bronquial, ¿no? Para cuando una cirugía oncológica esofágico, tener en consideración también la remoción de los ganglios, especialmente los supracarinales y los infracarinales. Los supracarinales están bien pegados al esófago, es decir, salen con la pieza, y los infracarinales sí hay que hacer la disección para hacer la remoción de estos ganglios. Siguiente. El drenaje linfático también, ¿no? El sistema de la vena ácidos es muy importante y esta vena nos ayuda para poder hacer la identificación rápida del esófago torácico durante la intervención quirúrgica. Siguiente. Siguiente. Esto es parte también anatómica que nosotros estamos revisando. El diafragma, vemos un esófago torácico y un esófago abdominal, que es mucho más pequeño, ¿no? La par flácida, la par condensa, donde están los vasos. Tenemos el epíplomo mayor. Esto es el pilar, y vemos que aquí en este agujero va a ingresar la vena cava. Aquí en el hiato esofágico ingresa el esófago, para luego convertirse en el esófago, en el estómago, y en la parte inferior está el tronco celíaco, ¿no? Entonces, bien pegado al esófago, ingresa también la aorta al abdomen, ¿no? Siguiente. Siempre es bueno hacer una revisión de la parte anatómica para poder entender mejor cirugía, ¿no? ¿Qué defectos nosotros vamos a encontrar? Por ejemplo, los defectos congénitos, la hernia de Bosch-Dallek, que son los posteriores y laterales, la hernia de Morgagni, que es el 2%, son anteriores, es menor, y las hernias paresofágicas, las hernias hiatales. Pero estas dos a veces son congénitas, pero también pueden ser adquiridas, ¿no? Eso tienen doble denominación. Y adquiridas son las rupturas diafragmáticas, definitivamente después de un trauma. Siguiente. Entonces aquí vemos en un esquema, ¿no? Por dónde salen las hernias. Las de Morgagni son las anteriores, las hiatales por el hiato esofágico, las parahiatales, y las de Bosch-Dallek, que son las posteriores. Siguiente. Son los defectos en el diafragma, ¿no? Siguiente. Vamos a ver la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Siguiente. La causa fundamental, principal del reflujo gastroesofágico son las hernias hiatales, ¿no? Las hernias hiatales. ¿Qué es una hernia hiatal? Les han visto ya en sus clases de técnica y también de hernia. La hernia es la salida del contenido intraabdominal por un agujero o un orificio preformado. Entonces, en este caso, por el hiato esofágico, sale el contenido intraabdominal, en este caso el estómago, y va a ingresar hacia el tórax. Entonces, eso es hernia. Si está en el hiato esofágico, por eso se denomina hernia hiatal.
¿Correcto? Entonces, eso es una hernia yatal, causa número 1 o la causa más importante de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siguiente. Factores que contribuyen al reflujo, la hernia yatal, la cabeza, la obesidad, el embarazo y una serie de entidades clínicas también que elevan esta posibilidad del reflujo. Es decir, el retorno del ácido del estómago hacia el esófago. Siguiente. ¿Qué síntomas? Todos estos síntomas pueden encontrarse: gastralgia, dolor, disfagia, ronquera, todo lo que están ahí, ¿no? Ahora, pero ¿cómo ustedes pueden identificar rápidamente estos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico? Lo clásico y lo típico de estos pacientes les va a decir: doctor, después de comer, cuando yo me echo, siento que toda la comida me regresa hasta el esófago, ¿no? Y tengo que caminar 3 a 4 horas para poder recién echarme a dormir, y encima duermo con 3 o 4 almohadas, o a veces llego a dormir sentado. Cuando les dice eso el paciente, definitivamente están haciendo el diagnóstico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Atípico: a veces el paciente está en forma crónica, con una tos pesada, y es un paciente que podría potencialmente tener un reflujo, y el contenido ácido del estómago puede irritar la zona donde el esófago tiene terminaciones nerviosas que comparten con los bronquios, y por lo tanto, por reflejo, el paciente empieza a tener tos, y el problema no es el bronquio, sino es el reflujo que tiene el esófago. Entonces, esa es la explicación por el cual pacientes con tos crónica, de todas maneras hay que hacerle un descarte de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Siguiente. Diagnóstico. El diagnóstico fundamentalmente es clínico, historia clínica, los síntomas que tiene el paciente, y definitivamente una endoscopía es importante, ¿no? Una endoscopía donde van a ver la hernia yatal probablemente, o las lesiones que dejan en el esófago el reflujo ácido. Entonces, la esofagitis por reflujo es un diagnóstico definitivamente endoscópico. Cuando hay duda si eso o no hay reflujo, si los síntomas no están claros, la endoscopía no está tan clara, la pH-metría es el examen que nos ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico, y es el gold estándar, ¿no? Es un sensor que se pone en el esófago distal, y si hay las características suficientes como para que el gastroenterólogo informe de enfermedad de reflujo, definitivamente tiene reflujo. Y si no, no lo tiene, ¿no? Es el gold estándar para el diagnóstico fundamentalmente de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, fundamentalmente cuando la sintomatología es atípica y el diagnóstico endoscópico no es concluyente. Siguiente. Tratamiento. Si es el embarazo, termina el embarazo, ya no hay reflujo. Si son obesos, bajan de peso y disminuye el reflujo, o puede retirarse el reflujo. Evitar el alcohol, eso es importante, la nicotina, comida picante, cafeína, menta, que son elementos que definitivamente ayudan o precipitan o favorecen el reflujo gastroesofágico. Medicación, los medicamentos, fundamentalmente, actualmente, el tratamiento es con inhibidores de bomba, ¿no? de protones. Omeprazol, lansoprazol, todos los prazoles que ustedes conocen, ¿no? Y la cirugía, que es la fundoaplicatura, los endocinch también, ¿no? Que es endoscópico. Siguiente. Siguiente, esa parte anatómica. Ya, siguientes, hemos visto la parte anatómica. Indicaciones, ¿no? ¿Qué indicaciones tenemos para poder operar a un paciente con reflujo gastroesofágico? Porque ustedes van a escuchar que los gastroenterólogos siempre van a decir: el tratamiento de reflujo gastroesofágico es un tratamiento médico, eminentemente médico, o sea, con inhibidores de bomba. Y es cierto, ¿no? Un paciente que debuta con enfermedad de reflujo gastroesofágico, le dan su tratamiento de inhibidor de bomba por 2 meses, y el paciente
probablemente de repente nunca más podrá tener enfermedad del reflujo gastroesofágico, y más aún si ha sido gordito y bajó de peso, y bueno. Entonces, eso es cierto, pero hay algunas situaciones donde ya esta enfermedad tiene que tener una necesidad quirúrgica. ¿En qué casos? Cuando la esofagitis es de grado 3 o grado 4, o sea, ya hay un daño bastante importante del esófago distal. Cuando el reflujo es rebelde al tratamiento, ¿qué quiere decir rebelde al tratamiento? Le dan tratamiento médico, mejora la enfermedad por reflujo, suspenden el tratamiento médico, otra vez vuelve la sintomatología, son candidatos serios al reflujo, ¿no? Al tratamiento antirreflujo. Menores de 50 a 55 años con tratamiento de por vida, o sea, omeprazol de por vida, mejor, o inhibidores de bomba de por vida, mejor se operan, ¿no? Reflujo progresivo, o sea, cada vez es más intenso el reflujo nocturno con pHimetría demostrada, o según la manometría con el esfínter esofágico inferior incompetente. Esas son indicaciones para poder hacer una cirugía de este tipo, ¿no? Por ejemplo, síntomas atípicos con buena respuesta al tratamiento médico. Esto, por ejemplo, es en los casos de los pacientes que pueden debutar con problemas respiratorios, especialmente tos crónica. Estos pacientes son candidatos serios también al darle una cirugía de antirreflujo, ¿no? Siguiente. Tratamiento de la fundoplicatura. Si nosotros decimos que la primera causa de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la hernia hiatal, definitivamente tenemos prácticamente la mayoría de pacientes para poder resolverles el problema haciendo una cirugía antirreflujo. ¿Y en qué consiste? Si el esófago se subió al tórax, hay que bajarlo, y luego hay que evitar que suba otra vez al tórax. Entonces eso logramos con una disección prolija para bajar el esófago hacia el tórax, hacia el abdomen, y para evitar que se vuelva a subir ese esófago, como han visto en la diapositiva, una de las diapositivas anteriores, tienen que cerrar el pilar, y para cerrar el pilar tienen que usar un material no reabsorbible, ¿no? De seda o un poliéster o Etibón 2 ceros, o sea, una sutura que definitivamente no se reabsorba y les asegure que los pilares se cierren, ¿no? Porque una causa por la cual el esófago se sube al tórax es que el pilar está entreabierto o está abierto. Entonces hay que cerrar el pilar. Entonces el cierre del pilar es el primer paso. Y lo segundo, hacerle una funda alrededor del esófago para que evitar que regrese también al tórax, ¿no? Entonces esa operación se llama fundoplicatura, ¿no? Fundoplicatura. La fundoplicatura puede ser total, que es 360 grados, o sea, vuelta completa del esófago, del estómago alrededor del esófago, o puede ser parcial, que es una fundoplicatura donde el estómago cubre la parte anterior del esófago o puede cubrir la parte posterior del esófago, 180 grados. Eso se llama funoplicaturas parciales, ¿no? Y en algunos casos, cuando el esófago es muy corto, eso es raro porque normalmente hay un dicho entre los cirujanos de este tipo de patología donde dicen no hay esófago corto, sino hay un esófago mal disecado. Cuando uno diseca muy bien el esófago, debe bajar hacia el abdomen, ¿no? Siguiente. Ya. Siguiente. Cuando la fundoplicatura es de 300, la anterior. Cuando la fundoplicatura es de 360 grados, como se ve en la primera de la mano izquierda, es el Nissen, ¿no? El Nissen es 360 grados. El tupé es una parcial, o sea, 180 grados, pero posterior. Y el DOR es una 180 grados, pero anterior. Entonces tenemos el Nissen, que es 360 grados, el tupé,
que es 180 grados, pero posterior. Ustedes están viendo, el estómago va por la parte posterior del esófago y no llega a unirse con la otra porción del estómago. Por eso se llama fundoplicatura. ¿Por qué es fundoplicatura? Porque se hace a forma de una aplicatura con el fondo del estómago. Por eso se llama fundoplicatura, sencillo. Y el DOR es una fundoplicatura con la parte anterior, la siguiente. Desde el punto de vista del Nissen, nos quedamos con el Nissen, porque en el mundo se ha prácticamente homogenizado el manejo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico con la fundoplicatura de 360 grados Nissen, que tiene los mejores resultados. Entonces, el Nissen clásico es una cirugía que se descubrió en 1930, más o menos, por Nissen, y fue convencional, fue abierta esa cirugía, ¿no? Luego existe también el Nissen, que es el Nissen-Rossetti, en el cual no se sueltan los vasos cortos. Ustedes están viendo esa parte amarillita en la parte inferior, que son los vasos cortos. ¿Qué son los vasos cortos? Son unos vasos que van a unir el fondo del estómago con el vaso. Se llaman vasos cortos. Ahora, el Nissen flopping es lo ideal en el manejo de este tipo de pacientes. Es una fundoplicatura 360 grados soltando los vasos cortos. O sea, sueltan los vasos cortos, eso es 360 grados. Nissen flopping, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico en estos momentos con los mejores resultados? Es una fundoplicatura tipo Nissen por laparoscopía flopping. Ese es el mejor tratamiento. Siguiente. Esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Siguiente. ¿Ya? El esófago de Barrett definitivamente el esófago es un órgano que permite el paso de los alimentos desde la boca, pasando la faringe, hacia el estómago. Es de paso, ¿no? No forma ningún tipo de secreción importante para participar en el proceso de la digestión ni nada por el estilo. Pero sí va a llegar todo el contenido del bolo alimenticio hacia el estómago, ¿correcto? Va a llegar hacia el estómago. Y en el estómago se une pues con el jugo gástrico y hay dos válvulas, ¿no? Si se puede llamar así, que son dos esfínteres. No funcionan como válvulas, son esfínteres. Es el esfínter que es el esofágico inferior, que también se denomina cardias. Entonces, el cardias es un esfínter, no es anatómico, porque no es como el ano, por ejemplo, que sí es un esfínter anatómico, funcional y todo, así como el ODI, el esfínter de ODI también es igual. Es un esfínter fisiológico, el cardias, ¿no? Que permite el paso del bolo hacia el estómago, pero no permite el retorno del ácido hacia el esófago. Eso es lo normal. Pero en una patología de este tipo hay retorno del contenido del esófago, del estómago hacia el esófago. Por eso se llama reflujo. Reflujo, o sea, retorna. Y tanto retorna el contenido ácido hacia el esófago de que empieza a inflamarlo y hacerle una esofagitis, una inflamación. Se pone rojo, ¿no? Después se empieza a sangrar, se lacera, se cicatriza. Entonces ahí viene esofagitis grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y viene luego el esófago de Barrett. ¿Por qué aparece el esófago de Barrett? Por una sencilla razón. El duodeno sí está acostumbrado a recibir todo el ácido del estómago con ya el quimo, ¿no? Entonces eso va directamente al duodeno. Entonces el duodeno está preparado y por lo tanto tiene unas células especiales que no son las células del esófago. El esófago tiene el epitelio polistratificado plano no queratinizado y el duodeno tiene un epitelio que es un epitelio que tiene unas células caliciformes, que es un epitelio que progresivamente se hace absortivo, porque ya es parte del intestino delgado,
es cilíndrico ciliado, ¿no? Pseudociliado, no ciliado. Entonces, es otro tipo de epitelio. Entonces, definitivamente, el esófago dice, tanto me mandas ácido hacia el esófago, vamos a cambiar las células. Entonces empiezan a aparecer células muy parecidas a las células que están en el intestino. Por eso, en este caso, se denomina como que empiezan a ser un órgano que va a tener células muy parecidas al del intestino, ¿no? Entonces, esto se denomina metaplasia intestinal. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es una condición adquirida, porque no es congénita, en el cual el epitelio que normalmente se encuentra en el esófago distal es reemplazado en diferentes extensiones por un epitelio nuevo que es muy parecido al intestino, por eso se llama metaplasia intestinal, como consecuencia de una enfermedad de reflujo gastroesofágico crónico. Entonces, ese es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es como una rebeldía del esófago por una constante lesión ácida por parte del estómago, no por este reflujo. ¿Ya? Eso tienen que entenderlo bien. Siguiente. Eso es una imagen donde vamos a ver cómo es el esófago de Barrett. Hay esófago de Barrett corto, largo. Siguiente. Lo importante es que sepan ustedes por qué se produce el esófago de Barrett y cuál es la importancia de nosotros hacer el diagnóstico de esófago de Barrett y por qué tenemos ya puesto y decir esto es esófago de Barrett. Siguiente. La parte epidemiológica, siguiente, ¿no? ¿De cuánto esófago de Barrett encontramos? El reflujo ácido, disminución, bueno, son las causas que les acabo de mencionar. El esófago de Barrett fundamentalmente es por la enfermedad de reflujo. Siguiente. También hay esófago de Barrett con sales biliares. Siguiente. Hay que detectarlos bien porque el tratamiento ya es un bypass gástrico para evitar que esas sales biliares suban hacia el esófago. Siguiente. Siguiente. Este cuadro es importante. Es un esófago normal, luego viene una metaplasia columnar transitoria hasta llegar a la metaplasia intestinal. Cuando llega a la metaplasia intestinal estamos hablando del esófago de Barrett. Doctor, ¿pero por qué es importante el esófago de Barrett? Porque el esófago de Barrett ya es un paso a la displasia. Y la displasia puede ser leve o severa. Si es que es leve, todavía ustedes pueden contemplar una cirugía antirreflujo para tratar de revertir. Pero si ya la displasia es severa, se comporta como un cáncer in situ, o sea, un cáncer inicial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una enfermedad de reflujo gastroesofágica no tratada, no operada, de un daño progresivo, sostenido al esófago, que cambia su celularidad a una metaplasia intestinal, que es el esófago de Barrett, luego viene una displasia, y luego de la displasia viene el cáncer. Entonces, ¿cuál es la importancia de que una enfermedad de reflujo gastroesofágica puede terminar en un cáncer de esófago? Y lo más cercano al cáncer de esófago ya es el esófago de Barrett. Por eso el esófago de Barrett tiene que recibir un tratamiento adecuado y oportuno. Siguiente. Siguiente, metaplasia de esófago normal, la metaplasia intestinal. Siguiente. Siguiente. Metaplasia columnar a metaplasia intestinal. La metaplasia columnar es un pasaje muy rápido, muy transitorio, porque eso tienen que llegar a la metaplasia intestinal. Entonces, la metaplasia intestinal se diagnostica por patología, cuando hacen una biopsia al endoscopista y el patólogo le informa la presencia de células caliciformes. Si ve células caliciformes, definitivamente estamos frente al famoso esófago de Barrett. Siguiente. Sí, siguiente. Estos pasajes son cada 5 años. Luego de la metaplasia intestinal va a la displasia y al cáncer. Siguiente. Cuando tienen una displasia de bajo grado, ustedes van a ver de que existe una competencia sana en el manejo de esta patología
entre el gastroenterólogo y el cirujano. El gastroenterólogo no va a querer soltar hasta el último a su paciente con esofagitis o con reflujo, porque le va a ofrecer hasta incluso cuando tiene displasia leve, este tipo, biopsia en 4 cuadrantes, tratamiento médico, repetir la endoscopía, cirugía a considerar, cirugía antirreflujo, vigilancia endoscópica, ablación, mucosectomía y todo esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos, desde el punto de vista quirúrgico, ver de que nuestra cirugía antirreflujo puede ser incluso hasta los pacientes que tienen esófago de Barrett y displasia leve. Displasia severa ya van a esofagectomía. Siguiente. Displasia de alto grado. Siguiente. Riesgo de cáncer. Siguiente. Displasia de alto grado, definitivamente el tratamiento es esofagectomía. Es la mejor opción, es el cáncer in situ del esófago. El paciente se cura si ustedes le hacen este procedimiento. Siguiente. El diagnóstico del esófago de Barrett, ya hemos visto, es endoscópico, biopsia y la aparición de células caliciformes o global cell. Siguiente. Siguiente, más para la parte endoscópica. Siguiente. Hasta encontrar. Siguiente, por favor. Siguiente. Estos son los objetivos de tener reflujo. Siguiente. 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 El tratamiento quirúrgico. La anterior, por favor, para hacer un comentario. La fundoplicatura Nissen por vía laparoscópico clásica es el tratamiento quirúrgico de elección para el esófago de Barrett, ¿no? Controla el reflujo, restablece la potencia del esfínter esofágico inferior que está en el cardias, es de bajo riesgo, es efectiva y durable, ¿no? 80-90% a los 10 años. Yo tengo pacientes operados de enfermedad de reflujo hace mucho tiempo y con muy buenos resultados y no tienen recidiva, ¿no? Hay que operarlos bien para que no exista la recidiva. Siguiente. Esta es una literatura americana que siempre yo he tenido la inquietud de poder hacer unos estudios, unos trabajos en la institución, debido a que, ¿qué es lo que se dice? Ustedes operan a un paciente con una cirugía antirreflujo, con esófago de Barrett, ¿y qué es lo que dice la literatura? Que el 54% no cambia. ¿Qué quiere decir? Que quedan en Barrett. 17% regresión parcial, 4% resección completa y 9% progresión. O sea, a pesar de la operación, progresa. Pero hay un buen grupo, por no decir cerca al 91%, donde hay regresión parcial, regresión completa, o por último no hay cambios, ¿no? Y se logra controlar esta progresión hacia el cáncer del esófago, ¿no? Siguiente. Siguiente. Eso es lo que quisiera que ustedes sepan con respecto al esófago de Barrett. Siguiente. Vamos, siguiente. Bueno, sí, son esta cirugía por cirugía antirreflujo se hace por cirugía endoscópica, o sea, cirugía laparoscópica. Siguiente. El cáncer de esófago, ¿correcto? Si ustedes no han controlado un esófago de Barrett adecuado, el paciente ya llegó a la displasia leve, displasia severa, ya viene el cáncer, le sigue el cáncer del esófago, ¿no? El cáncer del esófago definitivamente es un problema serio, ¿no? Donde, de acuerdo a las características, deberían ser epidermoides por el tipo de tejido, pero los cánceres de tipo adenocarcinomas, o sea, glandulares, son los que van a estar en el tercio inferior del esófago, siempre en una progresión directa a la enfermedad de reflujo gastroesofágica. Por eso es que son adenocarcinomas, ¿no? Los cánceres del tercio distal del esófago. Siguiente. Algunos factores de riesgo, consumo de tabaco y alcohol, están estrechamente relacionados con el carcinoma epidermoide.
Entonces, si yo les pregunto en el examen, el, el cáncer de esófago distal de tipo adenocarcinoma está ligado con alcohol, tabaco, enfermedad de reflujo gastroesofágico u otros. ¿Cuál es la respuesta? Enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Correcto? En cambio, el cáncer del esófago epidermoide clásico, que es de tercio medio, tercio superior, especialmente tercio medio, que es el epidermoide, que es el mismo tejido del esófago, están ligados al alcohol y al tabaco. Por eso, chicos, siempre ustedes, como profesionales de la salud, tienen que hacer una campaña, una sensibilización a la población en el no al tabaco. Felizmente en esta época del COVID todos enmascarados, ya nadie fumaba, ¿no? Ahora están empezando otra vez a fumar, pero no es un hábito saludable y que definitivamente trae muchísimo daño, no solamente en la génesis del cáncer de pulmón, sino una serie de patologías en la cual están directamente ligados, ¿no? Siguiente. El esófago de Barrett, como habíamos visto hace un momento. Siguiente. Así quedan las imágenes en el C, de una unión del esófago con el estómago normal. El Nissen, miren cómo es el Nissen, es una fundoplicatura que da la vuelta al esófago en 360 grados, por eso se llama Nissen. Luego el DOR es anterior, una tapita en la parte anterior, y el tupé es un posterior, ¿no? Siguiente. Con respecto a los síntomas y el cuadro clínico del cáncer del esófago, ¿no? Disfagia en el 74%, baja ponderal, odinofagia, pero definitivamente cuando ya se presenta esta sintomatología, el cáncer del esófago ya es un cáncer avanzado, ¿no? La ubicación, 8% cervical, torácico alto el 3%, torácico medio es importante, miren, 32%, torácico bajo, que son los adenocarcinomas fundamentalmente, 21%, y los que están en miocardias son alrededor del 32%. Entonces, esta es la distribución del cáncer del esófago en todo su recorrido, tanto en el cuello como en el tórax y en el abdomen. Siguiente. Con respecto al estadiaje, el estadiaje es muy importante hacerle una tomografía, ¿no? Primero el diagnóstico con una endoscopía. Se hace una endoscopía, se ve no solamente el tamaño, sino es la oportunidad de hacer una biopsia para poder ratificar lo que el gastroenterólogo, con su vasta experiencia, están viendo la lesión, porque ellos desde que ingresan a la residencia, sin ser gastroenterólogos todavía, lo primero que hacen es hacer endoscopía, 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 endoscopía. Cuando son especialistas, ya su ojo está súper entrenado para poder hacer este tipo de diagnósticos. Entonces, el diagnóstico fundamental es por endoscopía. Antes se hacía radiografía contrastada, ¿no? Pero actualmente, con la disponibilidad de este estudio endoscópico, es el gol estándar, ¿no? Y luego se puede, para el estadiaje, hacer también la ultrasonografía endoscópica, o sea, la endoscopía con ecografía. Siguiente. Y una tomografía, la tomografía es importantísimo también para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Y descartar las metástasis que puedan existir. Siguiente. La clasificación TNM para el cáncer de esófago es el T, es el comportamiento del tumor a lo largo de todas las capas del esófago. El N es la cantidad de ganglios que están ligados o relacionados a este cáncer, y el M es la metástasis a distancia. Ahora, desde el año 2014, ¿ya? Se empezó a introducir el grado histológico. No es igual tener un cáncer, por ejemplo, un adenocarcinoma bien diferenciado, que el pronóstico es muy bueno, ¿no? Frente a un G4, por ejemplo, que es un tipo indiferenciado, cuya agresividad es muy, muy importante. Siguiente, por favor.
Eso es con respecto al estadiaje, ¿no? Ustedes están viendo, por ejemplo, el T in situ, que es la displasia de alto grado, van a esofaguectomía y la sobrevida más del 55%, 95%, ¿no? En 5 años. O sea, prácticamente el paciente se cura. Si el estadio es 1, ¿y qué significa estadio 1? Que va a tener un T1, N0, M0, 50-80%. El tratamiento es esofaguectomía. Pero si el estadiaje ya es un estadiaje 2, un estadiaje 2B, un 3, ¿no? El tratamiento para el paciente es una esofaguectomía más quimio-radioterapia neoadyuvante. Y cuando ya es un estadio 4A, 4B, ya inclusive el 3 es quimioterapia más restricción paliativa. Entonces, esofaguectomía más quimio-radio es estadio 2. Estadio 3 y estadio 4A y 4B, quimioterapia más restricción paliativa. Pueden sacar el esófago, pero ya es en forma paliativa nada más. Y el porcentaje de sobrevida, por ejemplo, del estadio 4 es menor de 5%. Y si es un 4B, menos del 1% a 5 años. O sea, miren la agresividad de este tipo de cáncer, ¿no? Siguiente. Esto es una imagen donde ustedes van a ver el T in situ, miren, el grado de penetración, el T1A, T1B, T2, T3, el T4A y el T4B, ¿no? Entonces son la profundidad que va alcanzando el cáncer a través de las diferentes capas o estructuras del esófago. Ahí tenemos también en la otra imagen una ultrasonografía endoscópica, ¿no? Donde no solamente van a ver el T, pueden ver ganglios que están muy cercanos, ¿no? Entonces ahí tienen también un PET scan, ¿no? Están viendo un PET scan con actividad de un cáncer de esófago, ¿no? Entonces eso es importante. Siguiente. El estadiaje, fundamentalmente, ustedes lo van a hacer. ¿Para qué es importante el estadiaje? El estadiaje es importante porque nos va a servir para poder planificar la cirugía. La tomografía es clave. La tomografía con reconstrucción nos va a dar la posibilidad de ver si ese esófago se puede retirar o no, porque vamos a ver la relación con las estructuras vecinas. Entonces, si es posible hacer la resección, entramos a hacer la cirugía, ¿no? Y la ultrasonografía endoscópica también nos ayuda para hacer la estadificación. Actualmente, con el avance de los tomógrafos, los resonadores y de toda la tecnología que va alrededor del diagnóstico, de la ayuda al diagnóstico, porque así se denominan estas especialidades de ayuda al diagnóstico, podemos hacer ya una cirugía con una intención clara, ¿no? Porque antes, cuando no existía esto, ¿será o no será? Mira, ya vamos a ver si podemos o no podemos. Entonces entraban e intentaban hacer la cirugía, era un poquito tedioso, ¿no? O sea, dependía del expertise del cirujano y del tiempo a veces, o pero no era tan tecnológico, ¿no? Actualmente ahora ustedes hacen una reconstrucción esofágica, ven la relación del cáncer con las más estructuras y dicen, no, este sí sale. Y esa misma imagen tomográfica lo tienen presente o incluso podrían tener las placas en sala de operaciones para una revisión, pero ya tiene el cirujano la idea clara de qué es lo que va a hacer. O sea, puede planificar mejor su intervención quirúrgica. Siguiente. Con respecto a la localización, la endoscopía es lo más importante para poder ver la altura de la lesión, ¿no? Si es una cirugía eminentemente torácica, si es una cirugía esofágica o es una cirugía abdominal, ¿no? Del esófago abdominal. Siguiente. Esta es una clasificación de Seward para ver los tumores. Los tumores que están por encima del cardia son el Seward 1, son los supracardiales, el Seward 2 son los intracardiales y el Seward 3 son los infracardiales, que se comportarían como un cáncer de fondo gástrico. Siguiente.
El tratamiento quirúrgico sigue siendo el más efectivo para los cánceres, ¿no? O sea, en este caso para el cáncer de esófago. Siguiente. La sobrevida en general ha mejorado. Actualmente podemos ofrecer mejor tratamiento y esto es gracias al LigaSure, bisturí armónico, suturas automáticas, ¿no? El estado nutricional que ha mejorado de la población, porque, ojo, es muy importante que un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente tenga un nivel de albúmina suficiente. Siguiente. Técnicas quirúrgicas múltiples. La intención de la cirugía, cuando es curativa, es R0, no queda nada. Curativa relativa es R1 y tipo paliativo, que es cuando no hay mucha cosa que hacer, o sea, la cirugía no le va a ayudar al paciente, ¿no? Esto es de forma clásica. Cirugías antes se hacían en 3 tiempos: cuello, tórax, abdomen, cirugía abierta, derecha, izquierda, transyatal, con los sangrados impresionantes que les mencioné hace un momento, porque los vasitos están directamente relacionados a la aorta. Pero actualmente el tratamiento de mejor opción para controlar el cáncer de esófago es una esofagectomía por toracoscopía más laparoscopía. Eso es lo ideal, ¿no? En estos momentos. Siguiente. Esto es unas imágenes de la cirugía abierta que hacía el doctor Guamán, incisiones medianas suprainfraumbilicales. Siguiente. Ahí veo del paciente. Siguiente. La disección del hiato esofágico, los transdiafragmáticos, son, miren, con el dedo, ¿no? Se logran separar estas estructuras. Siguiente. Con una pinza, esa es la esofagectomía transdiafragmática. Siguiente. Ahí está abierto el diafragma, se logra visualizar a través del hiato esofágico del diafragma el tumor, ¿no? Es un cáncer de esófago medio, como ustedes están viendo, miren, que hay que remover, ¿no? Las estructuras, están viendo los vasitos que están viniendo directamente del esófago, también hasta en este gráfico. Siguiente. Esta era la forma en que se hacía la disección del esófago torácico con la mano, y lógicamente el sangrado, pues importante, ¿no? Se hacía del cuello, el tórax, y se tocaba, y esta era la forma, ¿no? Siguiente. Pero esto ya es historia, ¿no? Esa es la forma en que se hace la disección, con la pérdida de sangre importante, ¿no? Siguiente. Así se hacía la reconstrucción, el tubo gástrico que subía por la vía anterior. Siguiente. Esto es el famoso doble tubo. ¿Qué quiere decir? Miren, el tubo gástrico sube por detrás del esternón retroesternal cuando no han podido remover el esófago de su posición habitual, que está pegado detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral. Si no han podido removerlo, esta es una alternativa para que el paciente pueda comer y se denomina cirugía de doble tubo. Es una cirugía eminentemente paliativa. Siguiente. Complicaciones después de una operación: lesión de pleura, hemorragia y, bueno, una serie de complicaciones que lo pueden revisar, pero la complicación más frecuente por la mucosa del esófago y no tener serosa es la fístula esofágica. Esa es la complicación más frecuente que nosotros tenemos que tener cuidado de los pacientes operados con cáncer de esófago. Siguiente. Siguiente. Esta es una cirugía que se hace también con toda la laringe, ¿no? Siguiente. 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 Son imágenes de cirugía abierta, donde el doctor Woman, miren, se saca todo el esófago y el tubo gástrico va a ascender hasta el cuello, ¿no? Para hacer anastomosis prácticamente en el piso de la boca, para que pueda este tubo que se hizo la construcción con el estómago pueda recibir todos los alimentos, ¿no? Siguiente.
Siguiente. Esa es la parte de la anastomosis. Siguiente. Conclusiones, ¿no? La supervivencia o sobrevida del cáncer de esófago es pobre, pero se está mejorando. La mortalidad es muy similar al cáncer de páncreas, que es muy agresivo, con o sin tratamiento 2 años y 4 veces mejor o mayor que el cáncer de recto. O sea, definitivamente el cáncer de esófago es un intermedio, ¿no? El examen de elección del inicio del estadiaje, la tomografía doble contraste, y hay que complementar el T y el N con el uso de la ultrasonografía endoscópica, ¿no? Siguiente. Lo ideal es hacerle una cirugía por toracoscopía. Es decir, chicos, el día de hoy hemos visto patología esofágica. ¿Qué es lo que quiero que ustedes recuerden del día de hoy? Primero, de que el esófago es un órgano que está en el cuello, en el tórax, en el abdomen. ¿A quién le corresponde? Al cirujano de cabeza y cuello, cuando está en el cuello, en el tórax, cuando está en el tórax, y en el abdomen, cuando está en el abdomen. O sea, es de 3 especialidades. Por eso es de que el esófago ha sido manejado por el cirujano que mejor esté entrenado en manejar esta patología, que maneje cuello, tórax, abdomen. O sea, eso es lo importante, ¿no? Entonces, este tipo de patología no es tan frecuente, pero cuando lo es, la necesidad de una intervención impera, ¿no? Por eso los hospitales, los centros de mayor resolución, donde tienen una alta cantidad de pacientes de este tipo, por ser referenciales, tienen el expertise para poder manejar y darle un adecuado tratamiento a los pacientes. Ahora, la enfermedad de reflujo es muy importante controlarlo, tiene sus indicaciones, el tratamiento inicialmente es médico, pero ya ustedes saben que hay algunas indicaciones para poder hacer el tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico, ya el Nissen 360 grados es el estándar, ¿no? El Nissen flopping, soltando los vasos cortos, y por laparoscopía. Ese es el tratamiento de elección para la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si no se controla esa enfermedad de reflujo gastroesofágico y el daño es tan persistente, tan permanente al esófago distal, ese esófago distal va a terminar cambiando su celularidad y eso se llama metaplasia intestinal. Y sobre esa metaplasia intestinal van a aparecer la displasia leve, luego la displasia severa, que es el cáncer in situ, y el cáncer del esófago. Eso es lo importante porque tenemos que hacer un adecuado control de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Dentro del cáncer del esófago, por la celularidad le correspondería el epidermoide, cuyas causas fundamentales o factores de riesgo es el alcohol y el tabaco. Pero el esófago distal, si tiene cáncer, este cáncer no va a ser de las propias células que habitualmente están en el esófago, que es el epitelio polisaccharificado plano no queratinizado, sino son dependientes de esta metaplasia que luego fue displasia y que tiene glándulas, por eso se llama adenocarcinoma, ¿correcto? El manejo ideal en estos momentos del cáncer del esófago es por vía toracoscópico y laparoscópico, porque los otros tienen mucha morbimortalidad, posibilidades de lesiones altas, no tienen idea de lo bonito que es hacer una cirugía de este tipo. Incluso tengo algunos videos que voy a tratar de compartir con ustedes, videos propios, ¿no? Para que de esta manera puedan tener una idea clara de esto, ¿no? Los voy a subir al YouTube para que ustedes puedan compartir ahora y tener estos videos, ¿no? Hay videos también en internet, pero es mejor pasar los videos nuestros, los videos propios, para que ustedes puedan tener. O sea, los videos ya no los he trabajado hace un tiempo, están en bruto, pero editados, que yo creo que podrían ser de mucha utilidad para que vean cómo estamos manejando en el Perú esta patología. Bien, chicos, es un poco amplio el manejo de la patología del esófago, y lo que sí quiero es que me graben esos conceptos importantes de esta clase, ¿no? Doctor, ¿son las únicas patologías del esófago? No, también hay divertículos, ¿no? Los divertículos son unas formaciones saculares que pueden salir a lo largo del trayecto del esófago, y si están en el cuello, se denominan divertículo de Zenker, ¿no? Hay divertículos que están en el tórax, ¿no?
torácicos, y hay unos que están exactamente por encima del diafragma, que son los famosos epifrénicos. Entonces, los divertículos también es una patología que se presenta en el esófago, ¿no? Lo otro que ahora es menor, pero siempre está presente, es la esofagitis cáustica, ¿no? Por accidente o intencionalmente, si se ingiere ácido, ¿no? O un álcali, definitivamente va a haber una quemadura en el esófago y esto tiende a cicatrizar como un cordón. Por lo tanto, el paciente va a tener disfagia, ¿no? Y su alternativa es hacerle una transposición colónica si es que el estómago también está dañado severamente. Realmente son una serie de patologías que nosotros tenemos en el esófago y que podemos manejarlo progresivamente. Después hay tumores estromales también en el esófago. Tenemos el síndrome de Mallory-Weiss, que es sangrado de la unión esófago-gástrica. Las varices esofágicas, producto de la hipertensión portal, las ligaduras, ¿no? Es decir, hay una serie de patologías esofágicas, los cuerpos extraños, el pescado, la moneda, que puedan estar en esa zona, ¿no? Linfoma, incluso también hay linfoma esofágico, que el tratamiento ya es con quimioterapia. Es decir, tenemos una variedad de posibilidades diagnósticas o de patologías en el tórax, ¿no? Lo más importante es lo que hemos mencionado el día de hoy y definitivamente ustedes tienen que conocerlo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. El tratamiento que usted nos indica de la funduplicatura, ¿se puede aplicar en cualquier situación de hernia hiatal? O sea, sabemos que hay dos tipos de hernia. ¿A esos dos o hay alguno en específico? Como dos tipos de hernia. Tipo uno, tipo 2, las Ajá, pares esofágicas, la de los deslizamiento. deslizamientos, ¿no? Ajá, sí, doctor. Claro, realmente las pares esofágicas y por deslizamientos es una clasificación, ¿no? Anatómica prácticamente de la hernia, ¿no? Uno se pone paralelo al esófago y asciende y el otro va jalando hacia arriba, ¿no? Esa es la parte de fisiopatología. Muy buena la pregunta de la doctora porque cabe mencionar de que no se opera la hernia yatal. O sea, puede tener un paciente hernia yatal, si no tiene reflujo, no se tiene por qué operar. Lo que nosotros atendemos y operamos fundamentalmente es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. O sea, cuando hay una esofagitis, porque sabemos que esa esofagitis puede progresar a un Barrett o a un cáncer. Eso sí, se tiene que operar, se tiene que sensibilizar a la población, a la gente, incluso a los gastroenterólogos que a veces andan con conceptos medios cerrados, ¿no? Entonces, se tiene que operar si le da sintomatología. Algunos no tienen reflujo, pero sí tienen problemas de odinofagia, de retención de alimentos en el tórax, ¿no? Problemas obstructivos, mecánicos, tienen que operarse. Entonces, en ambos casos, se ameritaría una intervención quirúrgica, pero habría que evaluar siempre al paciente, ¿no? Siguiente. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud, chicos? Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor, cuál era el mejor tratamiento quirúrgico en caso de un cáncer de esófago? El mejor tratamiento actualmente disponible en el mundo para el cáncer de esófago es una esofaguectomía por disección toracoscópica y un ascenso gástrico laparoscópico. Eso es lo ideal. Se controla mejor el sangrado, se hace mejor disección, se hace mejor limpieza ganglionar y la anastomosis es mucho mejor. O sea, pero la curva de aprendizaje es muy alta. O sea, no todos lo pueden hacer. Lo pueden hacer acá en el Perú, la verdad no sé quién más lo puede hacer. Eh,
Incluso en el INEN yo sé que operan en 3 tiempos, ¿no? El cirujano de cabeza y cuello va al cuello, el tórax hace el tórax, y el cirujano de abdomen hace el ascenso gástrico, y el empalme lo hace el cirujano de cabeza y cuello. O sea, cada uno hace su parte. En cambio, en el Revaliati no, nosotros hacemos prácticamente todo. Lógicamente, a veces para avanzar rápido, pedimos el apoyo del cirujano de cabeza y cuello para que nos ayude a hacer la disección del cuello, ¿no? Pero después todo lo demás lo hacemos nosotros. Al mismo ritmo que hacen en la India para Nivelú, en Brasil lo hace Talbane, en Estados Unidos Horacio Asbury, hay una serie de médicos que pueden hacerlo todo, ¿no? Eso es el mejor tratamiento, pero si no, se hace en forma convencional, dependiendo de la escuela donde está. En Argentina también están haciendo este tipo de cirugía, es decir, cada vez mucho más centros en el mundo hacen este tipo de intervención. Ahora, lo otro es de que no hay mucha cantidad de cáncer de esófago, ¿no? El Revaliati, siendo un hospital de referencia, tendrá pues un cáncer de esófago cada 2 meses, o a veces con suerte uno al mes, ¿no? No es como una patología de cáncer gástrico que todos los días están operando cáncer gástrico, de colon, ni qué decirlo, las listas son interminables, de páncreas también. Entonces, esto también depende de la casuística, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Mañana vamos a estar así coordinando con Flavi, ya para ver el cáncer gástrico, ¿no? Ya es un poquito más corto. Vamos a ver en qué momento nos enlazamos para poder también mañana hacerlo por esta vía, porque yo mañana estoy recién retornando a Lima a las 7 de la noche. De repente nos podríamos enlazar, no sé, desde el aeropuerto o llegando ya a Lima, pero estamos coordinando, por favor. Ok, doctor. Doctor, una pregunta. Con los cambios que está viendo el examen de técnicas, ¿el examen de cirugía sí se mantiene para el día lunes o se podría pasar al día martes? Mira, ustedes, yo preferiría hacer el mismo día lunes, pero por eso también es que estoy haciendo la clase el día de hoy, porque si no, lo hubiésemos postergado y tratar de recuperar en otro momento. O sea, el esfuerzo que estoy haciendo el día de hoy para poder cumplir con ustedes, con la clase, es para tratar de llegar y respetar el día y el horario. Pero bueno, vamos poniéndonos de acuerdo, y mi intención no es presionarlos, sino es que ustedes estudien, ¿no? Si ustedes estudian, van a sacar el provecho, no tanto por la nota, sino por los conocimientos que tienen que tener sólidos de cirugía. Nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema, ¿ya? Sí, doctor, muchas gracias. Porque estamos estresados ahora para el examen de ahora. De técnica, es un segundo examen. Sí, ya es el último. Y que ustedes están presionados también porque ahora les he puesto que tienen que aprobarme más del 50% de los exámenes, ¿no es así? Sí, sí, doctor. Ya, pero tranquilos, chicos, estudien nomás, esa es la mejor manera. Y no pongan sus caritas de llanto que todos están poniendo, no sé. Ya, vamos a hacer de este segmento, de todo lo que yo les he hablado el día de hoy, van a poder responder fácil en el examen. Así que no es nada difícil. Os he tratado de hacer esto que podría sonar a complejo, bastante sencillo. O sea, yo creo que con la explicación que les he tratado de dar el día de hoy, ya entienden fácilmente cómo se genera un esófago de Barrett, cómo lo diagnostican, desde el punto de vista histológico, en qué momento se dan cuenta, porque no es pues a ojo de buen cubero decir, ya, esto es un Barrett o no, tienen que existir desde el punto de vista de patología, las células caliciformes, cómo es el manejo, ¿no? La fundoplicatura. Le he pasado a Flavi un par de videos, ¿no? Que es lo que yo les enseñaba también, son videos de una fundoplicatura y una esofagectomía de Palanivelú, pero mañana en la noche vamos a colgarles un video propio de enfermedad de reflujo y también de esofagectomía, ¿ya? Para que puedan tenerlo y revisarlo, ¿no? Para el poder el examen. ¿Correcto?
Sí, doctor, gracias. Yo también he estado subiendo sus videos a un Drive, a ver si les puedo pasar por ahí a los chicos. Pero si lo va a subir a YouTube, me avisa, por favor. Sí, 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 los voy a subir a YouTube, pero eso no los subas porque son videos parchados, ¿no? Son míos también. El primero es un parchado y el segundo es un video de un indio, ¿no? Que opera. Pero prefiero que vean los videos propios, o sea, mis videos, ¿ya? Eso lo voy a subir y eso vamos a compartir todos, ¿correcto? Ya está bien, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Listo, chicos. Entonces mañana también estamos recuperando nuestra clase y les agradezco por su comprensión y ya vamos a estar la próxima semana en forma probablemente presencial para la otra clase que tenemos. Está bien, doctor. Gracias. Buenas noches. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.